Detente un segundo. No sigas escuchando esto como si fuera solo otro video más que pasará frente a tus ojos. Haz una pausa real. Respira. Si hoy despertaste con la mente cargada, con una presión silenciosa en el pecho, con esa sensación de cansancio que no siempre viene del cuerpo sino del alma, este mensaje es para ti. No porque estés roto, no porque hayas fallado, sino porque estás empezando a darte cuenta. Y ese momento de lucidez, aunque incómodo, es el inicio de todo cambio verdadero. La mayoría de las personas comienza su día en modo automático. Abren los ojos y, sin notarlo, ya están reaccionando. Reaccionan al celular, a los pendientes, a los recuerdos de ayer, a los miedos de mañana. El día aún no ha empezado y la mente ya está agotada. Los estoicos entendieron algo que hoy se ha olvidado. Si no gobiernas tu mente al amanecer, ella será gobernada por cualquier estímulo durante el día. Y entonces no vives, solo respondes. Marco Aurelio escribía sus meditaciones antes de enfrentar al imperio, no después. No porque todo fuera fácil, sino porque sabía que la batalla más importante se libraba dentro. Él no pedía días tranquilos, pedía una mente firme. Y eso cambia todo. Porque cuando tu interior es estable, el caos externo pierde poder. El problema no es lo que sucede, sino la velocidad con la que permites que eso te domine. Este no es un video para distraerte. Es una invitación a volver a ti, a recuperar el control que has ido entregando poco a poco sin darte cuenta. Aquí no hay promesas mágicas ni motivación vacía que dura unas horas. Aquí hay principios antiguos, probados por siglos, diseñados para entrenar la mente humana frente a la adversidad. El estoicismo no te dice que el mundo será justo, te enseña a ser fuerte incluso cuando no lo es. Tal vez llevas tiempo reaccionando más de lo que quisieras. Tal vez el enojo aparece antes que la razón. Tal vez la ansiedad se adelanta a los hechos. Tal vez te preocupa demasiado lo que otros piensan, dicen o esperan de ti. Los estoicos no condenaban eso. Decían algo más profundo. No es que las cosas nos afecten, es que les damos permiso. Y ese permiso se da casi siempre sin conciencia. Por eso la mañana es sagrada, porque es el único momento en el que todavía puedes elegir quién vas a ser antes de que el mundo intente decidirlo por ti. Epicteto lo dijo con absoluta claridad. Primero decide quién quieres ser y luego actúa en consecuencia. Esa decisión interna, hecha al comenzar el día, tiene más poder que cualquier circunstancia externa que enfrentes después. Si estas palabras están resonando contigo, no lo dejes pasar como una emoción momentánea. Hazlo consciente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, no como inspiración pasajera, sino como compromiso contigo mismo. Hoy elijo responder, no reaccionar. Escríbela con calma, léela, porque cuando nombras una intención, empiezas a encarnarla. A veces una vida cambia no por un gran evento, sino por una decisión silenciosa tomada cada mañana. Quédate hasta el final. Lo que viene no son ideas sueltas, sino un entrenamiento mental. Cada lección está diseñada para acompañarte desde que abres los ojos hasta que el día te pone a prueba, para ayudarte a pensar con claridad, actuar con firmeza y vivir con más paz, incluso en medio del ruido. Si quieres fortalecer tu carácter, cultivar autocontrol y empezar cada mañana con dirección, este espacio es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí no hablamos de estoicismo superficial, aquí lo practicamos. Dale like para que este mensaje llegue a más personas que están luchando en silencio. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, aunque no lo diga. Porque todos estamos librando batallas internas que no se ven. Esto no es solo un video, es el inicio de un hábito.
Y los hábitos, cuando se sostienen, transforman destinos. Todo empieza aquí, todo empieza ahora. Respira, escucha y prepárate para la primera lección. Lección 1. Entrena la atención. Si no entrenas tu atención, alguien más lo hará por ti. Cada notificación, cada ruido, cada problema ajeno compite por un espacio en tu mente. Y cuando no eliges dónde poner tu atención, terminas viviendo disperso, reaccionando sin pensar, agotado sin saber por qué. El estoicismo empieza aquí, en aprender a dirigir tu atención como quien toma las riendas de su propia vida. La atención es la base de todo dominio interior. Marco Aurelio lo expresó con claridad al recordarnos que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Pero esos pensamientos nacen exactamente de aquello a lo que decides prestar atención. Si alimentas tu mente con preocupación constante, comparación y urgencia, tu vida se sentirá inestable. Si entrenas tu atención en lo esencial, incluso los días difíciles se vuelven manejables. Entrenar la atención no significa aislarte del mundo, sino estar presente dentro de él. Es notar cuando tu mente se va al pasado para reprocharse errores, o al futuro para imaginar escenarios que aún no existen. El estoico no lucha contra eso con violencia, simplemente se da cuenta y regresa. Regresa al momento presente, a la acción que tiene delante, al deber inmediato. Ahí empieza la calma. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esa interpretación ocurre en el punto exacto donde se posa tu atención. Por eso, cada vez que eliges conscientemente dónde enfocar tu mente, estás ejerciendo poder sobre tu estado interior. No es un poder ruidoso, es silencioso, pero constante. La atención es como un músculo. Al principio se cansa rápido, se distrae, se dispersa. Pero cada vez que notas que tu mente se fue y la traes de vuelta sin enojo, la fortaleces. No importa cuántas veces tengas que hacerlo. Ese gesto repetido es disciplina. Ese regreso constante es carácter en construcción. Aquí quiero invitarte a algo de forma muy natural. Mientras escuchas esto, si sientes que te identificas, si reconoces que muchas veces tu mente vive en cualquier lugar, menos en el presente, deja en los comentarios esta frase: hoy decido entrenar mi atención. Escríbela no para mí, sino como un compromiso contigo mismo. Al ponerlo en palabras, refuerzas la decisión internamente. El mundo moderno vive de robar tu atención. El estoicismo te enseña a recuperarla. No todo merece tu energía mental. No toda provocación requiere respuesta. No toda opinión ajena necesita espacio dentro de ti. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso ocurre porque dejamos que nuestra atención se quede atrapada en miedos y suposiciones. Cuando entrenas tu atención, empiezas a notar el impulso antes de que se convierta en reacción. Notas la ira antes de hablar, el miedo antes de huir, la ansiedad antes de dominarte. En ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, nace la verdadera libertad. Ahí eliges actuar con virtud, no por impulso. No esperes condiciones perfectas para entrenar tu atención. Se entrena en medio del ruido, del cansancio, de la rutina. Cada vez que haces una cosa a la vez con presencia, estás ordenando tu mente. Cada vez que regresas a la hora, te fortaleces por dentro. Nadie lo ve, pero tú lo sientes. Entrenar la atención convierte lo cotidiano en práctica filosófica. Caminar, escuchar, trabajar, incluso descansar, se vuelven actos conscientes. Y cuando tu atención deja de estar fragmentada, tu mente se vuelve más firme. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te pierdes en él. La atención entrenada es el primer paso hacia la calma, la disciplina y la libertad interior. Sin ella, todo se dispersa. Con ella, incluso en el caos, permaneces en pie.
Y esa es una de las mayores fortalezas que puede construir un estoico. Lección 2. Reduce el ruido. La mayoría de las personas no están cansadas por lo que hacen, sino por todo el ruido que cargan dentro. Ruido de opiniones ajenas, de pensamientos repetitivos, de urgencias inventadas, de voces que no eligieron escuchar, pero que aún así gobiernan su mente. El estoicismo enseña algo incómodo pero liberador. No necesitas añadir nada para vivir mejor. Necesitas quitar. Reducir el ruido no es huir del mundo. Es poner límites a lo que permites entrar en tu mente. No todo merece tu atención. No toda información es necesaria. No toda conversación es valiosa. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que una mente tranquila es una fortaleza inexpugnable. Pero esa fortaleza se construye cerrando puertas, no abriéndolas todas. El ruido externo se vuelve ruido interno cuando no filtras. Noticias constantes, comparaciones, discusiones inútiles, expectativas ajenas. Todo eso ocupa espacio mental, y una mente saturada no puede pensar con claridad ni actuar con virtud. Por eso el estoico aprende a simplificar. Menos estímulos, más conciencia, menos reacción, más criterio. Reducir el ruido empieza con una pregunta honesta. ¿Esto me acerca a la calma o me la roba? Si te la roba, no es esencial. Séneca advertía que estamos más ocupados de lo necesario porque no distinguimos lo importante de lo accesorio. Vivimos reaccionando a todo y así perdemos el control de lo único que realmente poseemos, nuestra mente. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para observar, para decidir mejor. Cuando reduces el ruido, empiezas a escuchar tu voz interior con más claridad. Y esa voz no grita, no se apresura, no compite, simplemente orienta. El estoico confía más en esa voz que en el clamor del mundo. Reducir el ruido también implica moderar tus propias palabras. No todo pensamiento necesita ser expresado. No toda emoción necesita ser explicada. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a callar lo innecesario. El silencio consciente no es debilidad, es dominio. Es elegir, no alimentar el caos. Aquí quiero invitarte a una reflexión sencilla, integrada en esta enseñanza. Si sientes que muchas veces el ruido externo te desborda, que tu mente vive saturada, deja en los comentarios esta frase: elijo menos ruido y más claridad. Escríbela como un recordatorio personal, como una decisión consciente de simplificar tu mundo interior. Cuando reduces el ruido, recuperas energía. Dejas de gastar fuerza mental en cosas que no dependen de ti. Empiezas a responder en lugar de reaccionar, a observar antes de juzgar, a actuar con intención. La calma no llega porque todo se ordene afuera, llega porque tú ordenas lo que permites entrar. El ruido también puede ser interno, pensamientos repetidos, autocrítica constante, miedo anticipado. Reducirlo no es luchar contra ellos, sino no seguirlos, dejarlos pasar como nubes, no engancharte. Marco Aurelio decía que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Reducir el ruido es ejercer ese poder. Una mente menos ruidosa es una mente más firme. No se deja arrastrar por provocaciones, no se agota con comparaciones, no se pierde en expectativas ajenas. Se mantiene centrada en lo esencial, actuar con virtud, cumplir con el deber, conservar la serenidad. Reducir el ruido no te aleja de la vida, te devuelve a ella. Te permite vivir con más presencia, más claridad y más paz. Y cuando el ruido se apaga, incluso un día común se vuelve ligero. Esa es la ganancia silenciosa del estoicismo. Menos caos dentro, más libertad por fuera. Lección 3. Responde con virtud. La vida no te pone a prueba por lo que sucede, sino por cómo respondes
a lo que sucede. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio, y en ese espacio vive tu carácter. El estoicismo enseña que no somos dueños de los acontecimientos, pero sí somos responsables de nuestras respuestas. Responder con virtud es elegir quién eres incluso cuando el entorno intenta decidir por ti. La mayoría reacciona desde el impulso, enojo, orgullo, miedo, necesidad de tener razón. El estoico responde desde la razón, templanza, justicia, prudencia, fortaleza. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia una vida entera. Reaccionar te hace esclavo del momento. Responder te convierte en dueño de ti mismo. Marco Aurelio se recordaba a diario que la mejor venganza es no parecerse a quien obra mal. Eso es responder con virtud. Responder con virtud no significa permitir abusos ni callar siempre. Significa elegir la acción correcta sin contaminarla con emociones destructivas. A veces, la respuesta virtuosa es el silencio. Otras, una palabra firme y justa. Otras, retirarse con dignidad. La virtud no es pasividad, es precisión. Es hacer lo correcto en la medida justa, por la razón correcta. Cuando alguien te provoca, el mundo espera que pierdas la calma. El ego quiere ganar la discusión, pero la virtud quiere preservar la paz interior. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Responder con virtud es revisar esa opinión antes de actuar. Es preguntarte, ¿esta respuesta me hace mejor o solo me hace sentir superior por un instante? Responder con virtud requiere entrenamiento. Nadie nace sereno. La serenidad se cultiva. Se practica cuando decides no devolver la ofensa, cuando eliges no exagerar el problema, cuando transformas una reacción impulsiva en una respuesta consciente. Cada vez que lo haces, fortaleces tu carácter. Cada vez que fallas, aprendes. El estoico no busca perfección, busca coherencia. La virtud también implica responsabilidad contigo mismo. No te justificas diciendo así soy o me hicieron reaccionar. Asumes que tu respuesta te pertenece. Esa aceptación es poder, porque lo que te pertenece puedes trabajarlo, y lo que trabajas con constancia se transforma. Aquí detente un momento. Si esta idea resuena contigo, si sientes que muchas veces reaccionas cuando en el fondo quisieras responder mejor, deja en los comentarios esta frase como un compromiso personal. Elijo responder con virtud. Escríbela no para convencer a otros, sino para recordártelo a ti mismo cuando llegue la próxima prueba. Responder con virtud no te vuelve débil, te vuelve libre. Ya no dependes del humor ajeno, ni de la provocación, ni del caos externo. Actúas desde un centro firme, y esa firmeza se nota, no grita, no se impone, no humilla, simplemente está, y por eso inspira respeto. Séneca decía que la mayor prueba de carácter no es la tranquilidad en tiempos fáciles, sino la moderación en medio de la tormenta. Responder con virtud es mantener el timón firme cuando todo empuja a perder el control. Es recordar que tu valor no se mide por ganar discusiones, sino por conservar la dignidad. Cuando eliges la virtud, incluso el error se vuelve maestro. Aprendes a responder mejor la próxima vez. Aprendes a observarte, aprendes a no traicionarte por un impulso momentáneo. Y poco a poco, esa respuesta virtuosa deja de ser un esfuerzo y se convierte en hábito. Responder con virtud es una decisión diaria, no es un ideal lejano, es una práctica constante. Y en esa práctica silenciosa se construye una mente fuerte, una vida serena y un carácter que no depende de las circunstancias. Esa es la verdadera victoria estoica. Lección 4. Fortalece el carácter. El carácter no se forma cuando todo va bien, se revela cuando las cosas se complican. En los momentos de presión, de cansancio, de injusticia o de duda, sale a la luz quién eres realmente. El estoicismo no busca una vida cómoda, busca una vida firme.
Y esa firmeza nace del carácter, no de las circunstancias. Fortalecer el carácter es decidir actuar correctamente, incluso cuando nadie observa, cuando no hay recompensa inmediata, cuando hacerlo bien parece más difícil que ceder. Séneca decía que la verdadera prueba del alma no está en lo que soporta, sino en cómo lo soporta. Cada dificultad es una oportunidad silenciosa para entrenarte, para volverte más sólido por dentro. El carácter se construye con pequeñas decisiones diarias, no con grandes discursos, sino con hábitos discretos. Cumplir lo que prometes, dominar un impulso, elegir la honestidad cuando la mentira sería más cómoda, mantener la calma cuando el enojo sería fácil. Nadie aplaude esas decisiones, pero todas cuentan, y con el tiempo definen tu identidad. Muchas personas quieren cambiar su vida sin cambiar su carácter. Buscan resultados sin disciplina, respeto sin coherencia, paz sin autocontrol. El estoico entiende que la vida exterior siempre será un reflejo del orden interior. Si fortaleces tu carácter, fortaleces todo lo demás. Si lo descuidas, ninguna circunstancia favorable te salvará del vacío. Fortalecer el carácter también implica aceptar la incomodidad. Epicteto enseñaba que la dificultad muestra al hombre. Cuando eliges lo correcto a pesar del malestar, estás entrenando tu espíritu. Cada vez que resistes la tentación de reaccionar impulsivamente, cada vez que soportas una incomodidad sin quejarte, estás forjando carácter. Aquí hay una verdad dura pero liberadora. Nadie puede fortalecer tu carácter por ti, ni los libros, ni los discursos, ni la motivación momentánea. Solo la práctica constante, solo la repetición consciente, solo la voluntad de mantenerte fiel a tus valores incluso cuando fallas. Porque incluso el error, si se asume con honestidad, fortalece más que la negación. Detente un momento y reflexiona. Si sientes que esta enseñanza toca algo profundo en ti, deja en los comentarios esta frase como una declaración personal. Mi carácter es más fuerte que mis circunstancias. Escríbela como un recordatorio de quién decides ser, incluso en los días difíciles. El carácter fuerte no busca reconocimiento, no necesita demostrar nada, se manifiesta en la calma, en la coherencia, en la constancia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía ser como la roca contra la que rompen las olas, firme sin necesidad de resistirse con violencia. Esa imagen resume la esencia del carácter estoico. Fortalecer el carácter no significa endurecerte emocionalmente, sino volverte estable. Significa sentir sin desbordarte, pensar sin obsesionarte, actuar sin traicionarte. Significa que tus valores no cambian según el humor del día o la opinión del entorno. Eso es verdadera fortaleza. Cuando el carácter es sólido, las crisis no te destruyen, te afinan. Las críticas no te definen, te enseñan. Las pérdidas no te vacían, te profundizan. Y aunque el camino no sea fácil, se vuelve claro. Porque sabes quién eres, qué defiendes y hasta dónde estás dispuesto a llegar sin perderte. Fortalecer el carácter es una decisión diaria, silenciosa y poderosa. No transforma el mundo de inmediato, pero transforma la forma en que te mueves en él. Y cuando tu carácter es firme, incluso en el caos, hay una paz que nadie puede arrebatarte. Esa es la victoria interior que el estoicismo propone. Lección 5. Acepta lo incierto. La mente humana busca certezas como refugio. Quiere garantías, quiere control, quiere saber qué pasará después. Pero la vida no funciona bajo esas reglas. Nada es completamente seguro, nada es permanente, nada está totalmente bajo tu dominio. El estoicismo no ve esta verdad como una amenaza, sino como una liberación. Aceptar lo incierto es dejar de exigirle a la vida algo que nunca prometió.
Gran parte del sufrimiento nace cuando intentas anticipar el futuro con miedo. Imaginamos pérdidas, fracasos, rechazos, escenarios que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, la mente se llena de tensión, el cuerpo se agota y el presente se pierde. Marco Aurelio se recordaba que el futuro no existe todavía y que el pasado ya no está. Solo este momento es real. Aceptar lo incierto es volver a ese punto firme. La incertidumbre no es el enemigo. El verdadero enemigo es la resistencia mental a ella. Cuando luchas contra lo que no puedes controlar, te fragmentas por dentro. Cuando lo aceptas, te unificas. Epicteto lo expresó con claridad. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La sabiduría comienza cuando dejas de gastar energía en lo segundo. Aceptar lo incierto no significa cruzarte de brazos ni abandonar tus objetivos. Significa actuar con excelencia sin encadenarte al resultado. Haces lo correcto hoy, con disciplina y virtud, y sueltas la obsesión por el mañana. Esa soltura no es indiferencia, es confianza. Confianza en que pase lo que pase, podrás responder con dignidad. La vida siempre tendrá variables fuera de tu control, personas que cambian, planes que se rompen, caminos que se cierran. Resistirte a eso solo añade sufrimiento innecesario. Aceptarlo te vuelve flexible, y la flexibilidad es una forma profunda de fortaleza. El árbol rígido se quiebra con el viento, el flexible permanece. Aquí detente un instante. Si reconoces que muchas veces tu mente se adelanta al futuro y te roba la calma, deja en los comentarios esta frase como un ancla personal. Acepto la incertidumbre y confío en mi carácter. Escríbela como una decisión consciente, no como una afirmación vacía. Séneca advertía que vivimos como si tuviéramos el control del tiempo, cuando en realidad apenas controlamos el momento presente. Aceptar lo incierto es dejar de postergar la paz para cuando todo esté claro, porque ese día nunca llega. La paz se construye ahora, en medio de lo incompleto, de lo no resuelto, de lo cambiante. Cuando aceptas lo incierto, el miedo pierde poder. No porque desaparezca, sino porque deja de gobernarte. El miedo necesita certezas para existir. Cuando abrazas lo desconocido con serenidad, el miedo se debilita. Aprendes a convivir con la duda sin que te paralice. Eso es madurez interior. Aceptar lo incierto también te vuelve más presente. Ya no vives atrapado en "y sí". Empiezas a observar lo que sí está frente a ti, tus acciones, tus valores, tus decisiones diarias, y ahí descubres algo esencial. No necesitas controlar el resultado para vivir con sentido. Necesitas actuar con virtud. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pensar con claridad en un mundo incierto es un acto de valentía. Es elegir serenidad en lugar de ansiedad, responsabilidad en lugar de queja, acción consciente en lugar de preocupación constante. Aceptar lo incierto no te quita dirección, te la devuelve. Te libera del peso de querer preverlo todo y te permite caminar con firmeza, incluso sin mapa completo, porque sabes que, aunque el camino cambie, tu carácter permanece. Y cuando entiendes esto, ocurre algo profundo. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en espacio. Espacio para crecer, adaptarte, aprender y fortalecerte. En ese espacio nace una calma que no depende del futuro, sino de tu capacidad de estar presente y responder con sabiduría. Esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Lección 6. Vence el hábito. La mayoría de las personas no vive según lo que elige, vive según lo que repite. No son esclavas de grandes tragedias, sino de pequeños hábitos inconscientes.
pensamientos automáticos, reacciones previsibles, rutinas que nunca se cuestionan. El estoicismo enseña que no basta con entender lo correcto, hay que entrenarlo hasta que se vuelva natural. Vencer el hábito es recuperar el control de tu vida cotidiana. El hábito no es malo por sí mismo, es una herramienta poderosa. El problema aparece cuando gobierna tu conducta sin que lo notes, cuando reaccionas igual ante la crítica, cuando procrastinas sin darte cuenta, cuando te justificas antes de actuar. Marco Aurelio se advertía a sí mismo sobre no vivir en piloto automático. Cada día es una oportunidad para elegir de nuevo. Vencer el hábito empieza con atención. No puedes cambiar lo que no observas. Por eso, el estoico se vigila a sí mismo. Observa sus impulsos, sus excusas, sus respuestas repetidas, no para castigarse, sino para entenderse. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando reconoces qué te domina. Lo que no se examina, se fortalece. Muchos hábitos se sostienen por comodidad. Hacer siempre lo mismo evita el esfuerzo de pensar, pero la comodidad excesiva debilita el carácter. Vencer el hábito implica incomodarte voluntariamente. Cambiar una respuesta habitual, romper una rutina inútil, decir no donde siempre dijiste sí. Esa incomodidad es entrenamiento. Aquí hay una verdad estoica fundamental. No decides tu carácter en los grandes momentos, lo decides en los pequeños hábitos diarios, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo respondes. Séneca advertía que mientras postergas el cambio, el hábito se afianza. Por eso el momento de actuar siempre es ahora. Vencer el hábito no es eliminarlo todo, es reemplazar. Un hábito no se borra, se transforma. Cambias la reacción impulsiva por una pausa consciente. Cambias la queja por la acción. Cambias la distracción por la atención. Cada reemplazo fortalece tu dominio interior. Detente un instante. Si reconoces que hay patrones que se repiten en tu vida y ya no te sirven, deja en los comentarios esta frase como un compromiso personal. Hoy rompo un hábito que me limita. Escríbela como una decisión, no como una intención vaga. Los hábitos mentales son los más difíciles de vencer. Pensar negativamente, anticipar el fracaso, compararte constantemente. Estos hábitos no se enfrentan con fuerza, sino con constancia. Cada vez que detectas el patrón y eliges no seguirlo, aunque sea por unos segundos, estás entrenando tu libertad. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Vencer el hábito mental es limpiar ese color. Es elegir pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte. No porque ignores la realidad, sino porque decides interpretarla con virtud. Vencer el hábito también requiere paciencia. No te transformas en un día. Habrá retrocesos, pero cada vez que vuelves a intentarlo, el hábito pierde fuerza. El estoico no se juzga con dureza, se corrige con firmeza. La disciplina no es castigo, es cuidado. Cuando empiezas a vencer el hábito, algo cambia profundamente. Recuperas la sensación de elección. Dejas de sentirte arrastrado por la rutina y empiezas a sentirte autor de tus actos. Esa sensación es poder. No poder sobre otros, sino sobre ti mismo. Vencer el hábito es una batalla silenciosa, diaria y profundamente transformadora. No se ve desde fuera, pero lo cambia todo por dentro. Y cuando tus hábitos están alineados con tus valores, la vida deja de ser una repetición inconsciente y se convierte en una práctica consciente de carácter, serenidad y propósito. Lección 7. Orden interior. El desorden exterior rara vez es el verdadero problema. Lo que realmente agota, confunde y debilita es el desorden interior. Pensamientos dispersos, emociones sin procesar, prioridades mezcladas, deseos que compiten entre sí. El estoicismo enseña que antes de intentar ordenar el mundo, debes ordenar tu mente.
porque una mente ordenada puede atravesar el caos sin perderse. El orden interior no significa rigidez ni frialdad emocional. Significa claridad. Saber qué importa y qué no. Saber dónde poner la atención y dónde no desperdiciarla. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su mente debía ser como una ciudad bien gobernada, cada cosa en su lugar, cada pensamiento bajo vigilancia. Cuando no hay orden interior, reaccionas a todo. Te afecta cualquier comentario, cualquier contratiempo, cualquier opinión. Tu energía se dispersa. En cambio, cuando hay orden, eliges. No todo entra, no todo merece respuesta, no todo te pertenece. Ese filtro es una forma profunda de libertad. El orden interior comienza con la atención. Observar lo que piensas sin identificarte con todo ello. No todo pensamiento es verdad. No toda emoción es una orden. Epicteto enseñaba que el ser humano sufre porque confunde impresiones con hechos. Ordenar la mente es aprender a distinguir entre lo que aparece y lo que decides seguir. También implica jerarquía. Hay cosas esenciales y cosas accesorias. La virtud, el carácter, la coherencia interna son esenciales. La aprobación, el reconocimiento, el control externo son accesorios. Cuando inviertes esa jerarquía, tu vida se vuelve caótica. Cuando la corriges, la calma aparece. Aquí detente un momento. Si sientes que tu mente vive saturada, dividida entre demasiadas preocupaciones, deja en los comentarios esta frase como un acto consciente de orden. Pongo mi mente en orden y elijo lo esencial. Escríbela para ti, como un ancla diaria. Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. El desorden interior muchas veces nace del deseo excesivo. Querer hacerlo todo, tenerlo todo, controlarlo todo. Ordenar la mente es reducir, simplificar, renunciar a lo innecesario para proteger lo importante. El orden interior también se refleja en tus acciones. Cuando tu mente está clara, tus decisiones lo están. Actúas con intención, no por impulso. Dices no sin culpa. Dices sí con compromiso. La confusión se disipa cuando tus valores están definidos. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa calidad no surge por azar. Se cultiva. Ordenar la mente es revisar tus pensamientos a diario, corregirlos cuando se desvían, alinearlos con la razón y la virtud. No esperes a que el mundo se calme para ordenar tu interior. Eso no ocurrirá. El mundo siempre será ruidoso, cambiante, impredecible. El orden interior es una elección personal, independiente del entorno, y cuando lo eliges, algo cambia. Ya no te pierdes en el ruido externo. Ordenar la mente no te quita humanidad, te devuelve presencia, te permite sentir sin desbordarte, pensar sin obsesionarte, actuar sin traicionarte. Te convierte en un observador activo de tu vida, no en una víctima de tus pensamientos. El orden interior no se alcanza de una vez, se practica cada día, en cada decisión, en cada pensamiento que eliges sostener o soltar. Y cuando ese orden se fortalece, la vida se vuelve más simple, más clara y más habitable. Porque aunque el mundo afuera sea caótico, dentro de ti hay dirección, firmeza y paz. Lección 8. Renuncia al exceso. El exceso es uno de los enemigos más silenciosos del ser humano moderno. No siempre grita, no siempre duele de inmediato, pero desgasta. Exceso de información, de opiniones, de consumo, de estímulos, de compromisos, de ruido mental. El estoicismo nos recuerda una verdad incómoda, pero liberadora. No todo lo que puedes tener o hacer te conviene. Y muchas veces lo que te roba la paz no es lo que te falta, sino lo que te sobra. Renunciar al exceso no es vivir con carencia, es vivir con intención.
es elegir conscientemente lo necesario y soltar lo superfluo. Séneca advertía que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. El exceso nace de un deseo mal educado, de una mente que confunde bienestar con acumulación, y esa confusión te mantiene siempre insatisfecho, siempre persiguiendo algo más. Observa tu vida con honestidad. ¿Cuántas cosas ocupan tu tiempo, tu atención y tu energía sin aportarte verdadero valor? Compromisos que aceptas por miedo a decepcionar, hábitos que mantienes por inercia, pensamientos que repites sin cuestionarlos. El exceso no solo se manifiesta en lo material, también en lo emocional y lo mental. Pensar demasiado, anticipar escenarios, cargar culpas innecesarias, todo eso también es exceso. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la vida es breve y que no vale la pena desperdiciarla en distracciones innecesarias. Cuando llenas tu vida de exceso, pierdes claridad. Tu mente se fragmenta, tu energía se diluye, tu carácter se debilita. En cambio, cuando renuncias a lo innecesario, recuperas enfoque. Y el enfoque es poder. Renunciar al exceso implica valentía, porque vas contra la corriente. Vivimos en una cultura que glorifica el más dinero, más reconocimiento, más productividad, más consumo. Pero el estoico entiende que más no siempre es mejor. A veces menos es libertad, menos compromisos, menos ruido, menos expectativas externas. Eso crea espacio interior. Epicteto enseñaba que la verdadera riqueza consiste en necesitar poco. Cuando necesitas menos, dependes menos. Y cuando dependes menos, eres más libre. El exceso te ata, te crea nuevas preocupaciones, nuevos miedos que defender. La simplicidad, en cambio, te fortalece, te hace ligero, adaptable, dueño de ti mismo. Haz una pausa aquí. Si esta idea resuena contigo, deja en los comentarios esta frase como un compromiso personal. Elijo menos exceso y más claridad. Escríbela no para los demás, sino para ti. Que sea una declaración consciente. Renunciar al exceso también significa aprender a decir no. No a lo que no suma, no a lo que te dispersa, no a lo que va contra tus valores. Cada sí innecesario es un no a tu paz. Cada exceso aceptado es una carga futura. El estoico no actúa por impulso ni por presión social. Actúa desde la razón y la coherencia interna. No confundas renuncia con sacrificio forzado. Aquí no se trata de sufrir, sino de elegir mejor. Cuando renuncias al exceso, no pierdes, ganas. Ganas tiempo, presencia, energía, serenidad. Ganas la capacidad de disfrutar lo simple sin depender de estímulos constantes. Eso es dominio propio. El exceso también se manifiesta en la búsqueda constante de validación. Querer agradar a todos, demostrar algo, competir sin sentido. Renunciar a ese exceso es recuperar tu centro. No necesitas probar nada, no necesitas convencer a nadie. Tu valor no aumenta con la aprobación externa ni disminuye con la crítica. Séneca decía que quien vive en armonía con la naturaleza vive con lo suficiente. La naturaleza no se excede, fluye. El ser humano sufre cuando rompe ese equilibrio. Renunciar al exceso es volver a lo esencial. Carácter, virtud, claridad mental, acción correcta. Esta lección no se aplica una sola vez, es un ejercicio diario. Preguntarte constantemente, ¿esto es necesario? ¿Esto aporta valor real? ¿Esto está alineado con la vida que quiero construir? Cada vez que eliges conscientemente, reduces el exceso y fortaleces tu autodominio. Y cuando el exceso se va, algo ocurre. La mente se aquieta. Las decisiones se simplifican. La vida deja de sentirse pesada. Descubres que no necesitas tanto para estar en paz. Que la sobriedad no es limitación, sino libertad. Que al renunciar a lo innecesario, te acercas más a lo esencial.
Renuncia al exceso y verás cómo tu vida gana profundidad, no por lo que acumulas, sino por lo que decides soltar. Ahí comienza una forma más consciente, firme y estoica de vivir. Lección 9. Presencia absoluta. La mayor parte del sufrimiento humano no ocurre en el presente, sino en un lugar que no existe, el pasado que ya no puede cambiarse o el futuro que aún no ha llegado. El estoicismo llama a esto con claridad brutal: ausencia de presencia, estar físicamente aquí, pero mentalmente atrapado en recuerdos, expectativas, miedos o fantasías. Vivir así es vivir a medias. Por eso, dominar la presencia absoluta no es un lujo espiritual, es una necesidad para una vida firme y consciente. Marco Aurelio lo escribió con sencillez y profundidad: no te dejes arrastrar por el futuro. Si llega, lo enfrentarás con la misma razón que hoy empleas para el presente. Esta frase encierra una verdad poderosa. Solo tienes control sobre este instante. Todo lo demás es ilusión de control. La presencia absoluta comienza cuando aceptas que este momento es lo único real. No el cuando tenga, no el cuando logre, no el cuando todo esté en orden, aquí, ahora, con lo que hay. El estoico no espera condiciones perfectas para estar en paz. Aprende a estar en paz a pesar de las condiciones. Observa cuántas veces tu mente se escapa. Estás comiendo, pero pensando en problemas. Estás escuchando a alguien, pero preparando tu respuesta. Estás descansando, pero sintiéndote culpable. Esa fragmentación constante te roba energía, claridad y profundidad. La presencia absoluta, en cambio, reúne tu mente en un solo punto, y una mente reunida es una mente poderosa. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Pero para observar esos juicios, primero debes estar presente. Si no estás aquí, reaccionas en automático. Si no estás aquí, repites patrones. Si no estás aquí, vives en piloto automático. La presencia es el punto de partida de toda virtud. Presencia absoluta no significa aislarte del mundo ni volverte indiferente. Significa estar plenamente involucrado en lo que haces, sin resistencia interna. Cuando trabajas, trabajas. Cuando descansas, descansas. Cuando enfrentas un problema, lo enfrentas sin añadir drama mental innecesario. Esa sobriedad emocional es profundamente estoica. Hay una fuerza silenciosa en quien está presente. No se precipita, no exagera, no se dispersa. Observa, evalúa y actúa. Mientras otros viven atrapados en la ansiedad del qué pasará, el estoico se ancla en el qué puedo hacer ahora. Esa diferencia lo vuelve estable en medio del caos. Haz una pausa aquí. Si esta lección te está hablando directamente, escribe en los comentarios esta frase y hazla tu ancla diaria. Estoy aquí, ahora, con plena conciencia. Escríbela como un recordatorio, no como una frase vacía. La presencia absoluta también implica aceptar el momento sin huir. Muchas personas evitan estar presentes porque el presente incomoda. Hay dolor, incertidumbre, aburrimiento o miedo. Pero huir solo prolonga el sufrimiento. Séneca advertía que quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Estar presente es dejar de adelantar el dolor. Cuando entrenas la presencia, descubres algo importante. Muchas de tus preocupaciones pierden fuerza cuando las miras de frente. No porque desaparezcan, sino porque dejas de alimentarlas con imaginación excesiva. El presente es manejable, el futuro imaginado, no. La práctica es simple, pero exigente. Volver una y otra vez a este instante, a tu respiración, a tu acción, a tus palabras. No necesitas rituales complejos, necesitas disciplina mental. Cada vez que notes que tu mente se fue, tráela de vuelta sin juicio. Eso es entrenamiento estoico en su forma más pura. Presencia absoluta
Es también coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cuando estás presente, no actúas desde la reacción, sino desde la elección. Y elegir bien es la base del carácter. El estoico no busca controlar el mundo, se controla a sí mismo en cada instante. Con el tiempo, la presencia transforma tu vida. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más manejables, las relaciones más auténticas. Incluso el dolor se vuelve más soportable cuando no le agregas resistencia mental. Estar presente no elimina las dificultades, pero elimina el sufrimiento innecesario. Marco Aurelio se recordaba cada día que podía abandonar la vida en cualquier momento y que esa conciencia debía guiar sus acciones, no como miedo, sino como lucidez. La presencia absoluta nace cuando entiendes que este instante es irrepetible y lo honras viviéndolo plenamente. No vivas esperando, no vivas recordando. Vive ahora. Aquí es donde se forja tu carácter. Aquí es donde decides quién eres. Aquí es donde se practica el estoicismo real, no en frases bonitas, sino en la atención consciente a cada momento. Domina la presencia absoluta y habrás conquistado algo que pocos logran. Una mente firme, despierta y en paz, incluso en medio de la incertidumbre. Esa es una de las mayores victorias internas que un ser humano puede alcanzar. Lección 10. Firmeza silenciosa. En un mundo que grita, que presume, que se justifica y se defiende a cada instante, la firmeza silenciosa es una forma superior de poder. No necesita aplausos, no busca validación, no se explica, simplemente permanece. El estoico comprende que la verdadera fortaleza no se demuestra elevando la voz, sino sosteniendo el carácter cuando nadie está mirando. La mayoría confunde firmeza con dureza o silencio con debilidad. Pero el estoicismo enseña lo contrario. La firmeza silenciosa es autocontrol en su máxima expresión. Es la capacidad de mantener tus principios sin entrar en el ruido emocional del mundo. Es actuar con rectitud sin necesidad de reconocimiento externo. Marco Aurelio lo dejó claro cuando escribió: «Sé como el promontorio contra el que rompen las olas sin cesar. Permanece firme y el furor del mar se calma a su alrededor». Esta imagen no es poética por casualidad. Describe a la perfección al estoico, alguien que no se mueve por cada provocación, que no reacciona a cada estímulo, que no negocia sus valores por presión externa. La firmeza silenciosa nace cuando decides no explicar cada decisión, no defender cada límite, no justificar cada elección. El que está seguro de su camino no necesita convencer a los demás. Camina. Y eso incomoda a muchos, porque revela cuánta inseguridad hay en el ruido constante. Piensa cuánta energía se pierde en discusiones innecesarias, en demostrar que tienes razón, en responder a ataques que no merecen respuesta. El estoico elige con cuidado sus batallas, y la mayoría de las veces elige no luchar, no por miedo, sino por claridad. El silencio, cuando nace del dominio interior, es una forma de autoridad. Epicteto enseñaba que si quieres mejorar, debes aceptar parecer ignorante o débil ante los ojos de otros. Esa enseñanza es profundamente contracultural. La firmeza silenciosa acepta no ser entendida, acepta no ser celebrada, porque su objetivo no es agradar, sino vivir conforme a la virtud. Esta firmeza se entrena en lo cotidiano, en no reaccionar al insulto, en no devolver el golpe verbal, en no entrar en el juego del ego herido. Cada vez que eliges responder con calma o no responder en absoluto, fortaleces una parte de ti que pocos desarrollan. Haz una pausa aquí. Si esta idea resuena contigo, deja en los comentarios esta frase como un compromiso personal. Mi firmeza no necesita ruido. Escríbela si estás listo para vivir desde la solidez interior y no desde la reacción. La firmeza silenciosa también implica constancia.
no cambiar de valores según el ambiente, no ser una persona en privado y otra en público, no actuar por impulso emocional. El estoico es el mismo en la calma y en la tormenta. Esa coherencia genera respeto, incluso en quienes no la comprenden. Séneca advertía que una mente débil busca constantemente aprobación externa. Una mente fuerte se aprueba a sí misma a través de sus acciones. Por eso, quien practica la firmeza silenciosa no se desmorona ante la crítica ni se infla con el elogio. Camina recto, sin desviarse por opiniones ajenas. Hay una paz profunda en dejar de explicarte, en dejar de convencer, en dejar de reaccionar. Esa paz no es pasividad, es dominio. Significa que tú decides cuándo hablar y cuándo callar, y eso es poder real. La firmeza silenciosa no es ausencia de emoción, es gobierno de la emoción, no es frialdad, es templanza, no es indiferencia, es claridad. El estoico siente pero no se deja arrastrar, observa pero no se enreda, actúa pero no desde el impulso. Cuando practicas esta lección, algo cambia en tu entorno. Algunos se alejarán porque ya no obtienen reacción. Otros te respetarán aunque no lo digan, y tú internamente te sentirás más ligero, más centrado, más dueño de ti mismo. No confundas firmeza silenciosa con resignación. El estoico no se rinde, persevera, simplemente no hace espectáculo de su lucha. Trabaja en silencio, crece en silencio, se fortalece en silencio, y cuando los resultados llegan, no necesita explicarlos. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio de guerras, traiciones y pérdidas personales, y aún así, escribió sus meditaciones como recordatorios íntimos, no como discursos públicos. Esa es la esencia de esta lección, vivir con profundidad interior, no con exhibición exterior. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. La firmeza silenciosa es una decisión diaria. Cada día eliges si reaccionas o si permaneces, si te dispersas o te sostienes, si gritas o si encarnas tus valores. Haz de tu vida un testimonio silencioso, que tus acciones hablen, que tu calma responda, que tu carácter se imponga sin necesidad de palabras. Porque cuando desarrollas firmeza silenciosa, ya no necesitas demostrar nada, ya eres. Has recorrido estas lecciones no como quien acumula información, sino como quien se mira por dentro. El estoicismo nunca fue un discurso bonito ni una moda pasajera. Es un camino exigente, silencioso y profundamente transformador. Cada enseñanza que escuchaste apunta a lo mismo: devolverte el control de tu mente, de tu carácter y de tu vida. Vivimos en una época donde la reacción rápida se confunde con fuerza, donde la opinión ajena parece tener más peso que la propia conciencia, y donde el ruido constante ahoga la reflexión. El estoicismo aparece como un recordatorio incómodo pero liberador. No todo merece tu energía, no todo requiere respuesta, no todo depende de ti. Y aceptar eso no te hace débil, te hace libre. A lo largo de estas lecciones, comprendiste que la calma no es pasividad, que el silencio puede ser una respuesta poderosa, que la virtud no necesita aplausos y que la verdadera fortaleza se construye cuando nadie está mirando. Aprendiste que no puedes controlar el mundo, pero sí tu forma de enfrentarlo. Y en ese pequeño espacio, entre lo que ocurre y cómo respondes, se define quién eres. Marco Aurelio escribió para sí mismo, no para ser admirado. Epicteto enseñó desde la adversidad, no desde la comodidad. Séneca reflexionó sobre la muerte para aprender a vivir. Todos coincidían en algo esencial. Una vida buena no depende de circunstancias externas, sino de una mente entrenada y un carácter firme. Este no es un contenido para consumir y olvidar, es una invitación a practicar, a fallar y volver a intentar, a observarte cuando reaccionas, a corregirte sin castigarte,
a crecer sin necesidad de demostrar. El estoicismo no promete una vida sin problemas, promete una mente capaz de atravesarlos con dignidad. Tal vez no cambies el mundo mañana, pero puedes cambiar la forma en que te paras frente a él. Puedes empezar el día con intención, atravesar el conflicto con templanza y terminar la noche en paz contigo mismo. Y eso, en un mundo caótico, es un acto de valentía. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguna de estas palabras te habló directamente, deja en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Elijo vivir con virtud, calma y firmeza interior. Y si quieres seguir entrenando tu mente, fortaleciendo tu carácter y construyendo una vida guiada por la sabiduría estoica, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y apoya este contenido con un like. Cada gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Recuerda, no necesitas gritar para ser fuerte, no necesitas correr para avanzar, no necesitas aprobación para ser suficiente. Vive con intención, actúa con virtud y camina firme, incluso en silencio.